Hola amigos de YouTube, en esta ocasión voy a explicar un ejercicio de movimiento compuesto. ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio? Nos dice, dos proyectiles son lanzados simultáneamente desde los puntos A y B, desde el punto A y B, con velocidades V1 y V2 y con los ángulos de disparo beta y alfa, respectivamente. Bueno, siendo beta mayor que alfa, es lo que nos indica cuál es la distancia horizontal de X en la cual los proyectiles impactarán. ¿Qué es lo que nos pide? Que la respuesta debe ser dada en términos de H, que viene a ser nuestra altura, alfa y beta. Bien. ¿Qué podemos ver? Primeramente, si nos damos cuenta, ambos proyectiles tienen un punto de impacto. Tenemos una altura y una distancia. Pero en ese punto de impacto habría una diferencia de alturas, donde una altura sería H1 y la otra sería H2, donde la sumatoria de ambas nos daría H. ¿Qué más podemos ver acá en esta gráfica? Que mediante la descomposición rectangular de un vector podemos encontrar el seno y el coseno de los ángulos. La descomposición que nos dice que la vertical de un vector cualquiera es igual al vector multiplicado por el seno del ángulo, y la horizontal es igual al vector multiplicado por el coseno del ángulo. Igual sería para nuestro V2, sería que igual que la velocidad 2 es igual al seno de beta y nuestra velocidad 2 es igual al coseno de beta. ¿Qué más? Bueno, ahora una vez realizada nuestra gráfica, aplicaríamos nuestras fórmulas. ¿Cuáles serían las fórmulas? Serían las fórmulas de movimiento compuesto en la cinemática. ¿Qué es lo que nos dice una de ellas? Sería que la distancia es igual a la distancia inicial más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo menos el tiempo inicial. Esa sería una, y la otra vendría a ser que la altura máxima es igual a la altura inicial más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo menos el tiempo inicial más un medio de la gravedad por el tiempo menos el tiempo inicial elevado al cuadrado. Una sería para nuestra horizontal, sería la distancia, y para la vertical sería la altura. Ahora empezaríamos encontrando primeramente de la horizontal tanto de beta como de alfa. Lo que sería la horizontal de beta y alfa. Empezaríamos por alfa, que su distancia no nos da. Su velocidad inicial es 0 más la velocidad más su distancia inicial es 0. Su velocidad inicial viene a ser V1 multiplicado por el seno del ángulo multiplicado por el tiempo. Entonces nos quedaría que la distancia es igual a la velocidad 1 multiplicado por el seno del ángulo por el tiempo. Esto vendría a ser mi ecuación 1. Ecuación 1. Ahora, para beta, igual, sería lo mismo. Nuestra distancia es igual a nuestra velocidad 2, porque sería nuestra velocidad 2 por el... No, disculpen, aquí sería el coseno. Estoy confundiendo. El coseno es nuestra horizontal, no es la vertical. Sería nuestro coseno. Coseno y coseno. Entonces acá sería el coseno de beta por el tiempo. Esto vendría a ser nuestra ecuación 2.
Ahora, para la vertical de alfa y beta, ¿qué podremos ver? Nos dicen que la distancia total es igual a la distancia inicial. Entonces la distancia total que recorre, o sea la altura total que recorre nuestro punto A sería h2, pero como está en caída sería negativo h2. Esto vendría a ser igual a nuestra distancia inicial, que viene siendo 0, más la velocidad inicial, que la tenemos, que es v1 por el seno de alfa, multiplicada por el tiempo, más 1/2 de la gravedad, que viene a ser 10, multiplicada por nuestro tiempo elevado al cuadrado. Nos quedaría que nuestra altura 2 es igual a v1 por el seno del ángulo multiplicada por el tiempo, más 1/2 por 10 nos daría 5t al cuadrado. Esto vendría a ser para alfa. Ahora, para beta, en beta, nuestra distancia que recorre beta es h1, ya que el punto de impacto se encuentra acá, sería esta distancia. Y esta sería positiva porque va en subida, y sería h1 es igual a la distancia, sigue siendo 0, y entonces nos quedaría con la velocidad, que es igual a la velocidad 2 por el seno de beta multiplicada por el tiempo, más lo mismo se aplicaría 1/2 por 10 por t al cuadrado, sería 5t al cuadrado. ¿Qué podemos ver? Bueno, en estas dos, si nos damos cuenta, tenemos esto. Disculpen, acá no sería más, sería menos, porque este está en decaída, sería negativo, y acá también negativo. ¿Qué podemos ver? Que estas podemos aplicar acá el sistema de reducción de ecuaciones. Para ello tendríamos que multiplicarlo por un negativo, y todo esto nos quedaría que negativo por menos por menos nos da más. Entonces, como dije, h1 más h2 sería igual a h. Esto vendría a ser igual a la velocidad 1 multiplicado por el negativo, nos quedaría negativo velocidad 1. Y acá tendremos otra cosa. Si menos por menos da más, esto de acá se elimina. Entonces nos quedaría que la velocidad 2 por el seno de beta multiplicado por el tiempo, menos la velocidad 1 por el seno de alfa multiplicado por el tiempo. Ahora, lo que tendríamos que encontrar sería nuestra velocidad 2, y la podemos encontrar acá, nuestra velocidad 2. Pero para encontrarla, si nos damos cuenta, las distancias son iguales, ya que ambas recorren la misma cantidad. Entonces sería que nuestra distancia es igual a la distancia de alfa y de beta. Entonces sería que la velocidad 1 multiplicada por el coseno de alfa por el tiempo es igual a la velocidad 2 multiplicada por el coseno de beta por el tiempo. Como queremos encontrar nuestra velocidad 2, sería igual a la velocidad 1 por el coseno de alfa multiplicado por el tiempo, dividido sobre el coseno de beta multiplicado por el tiempo. Acá nuestros tiempos se eliminan y nos quedaría que nuestra velocidad 2 es igual a la velocidad 1 multiplicada por el coseno de alfa sobre el coseno de beta. Esto lo pasaríamos a reemplazar en nuestra ecuación. Sería que la altura es igual a la velocidad 1 por el coseno de alfa dividida sobre el coseno de beta. Esto se multiplica por nuestro seno de beta multiplicado por el tiempo,
menos la velocidad 1 por el seno de alfa multiplicada por el tiempo. Esto nos quedaría que nuestra altura es igual a la velocidad 1 multiplicada por el coseno de alfa. Coseno por seno nos daría a la tangente, entonces nos quedaría por la tangente de beta multiplicada por el tiempo menos la velocidad 1 por el seno de alfa por el tiempo. Esto nos quedaría que la altura es igual, V1 con V1 son iguales, entonces empezaremos a multiplicar lo demás por el coseno de alfa multiplicado por la tangente de beta por el tiempo menos el seno de alfa por el tiempo. Ya. Una vez obtenido esto, tendríamos que encontrar nuestra velocidad 1, porque esto no nos pide. Y para encontrar la velocidad 1 tendríamos que despejar nuestra ecuación 1. Nuestra ecuación 1 que nos dice que la distancia es igual a la velocidad 1 por el coseno de alfa multiplicado por nuestro tiempo. Como lo que queremos encontrar la velocidad 1 tendría que ser igual a la distancia dividida sobre el coseno de alfa por el tiempo. Esto lo pasaremos a reemplazar y nos quedaría que nuestra altura es igual a la distancia dividida por el coseno de alfa multiplicado por el tiempo. Todo esto multiplicado por el coseno de alfa por la tangente de beta por el tiempo menos el seno de alfa por el tiempo. ¿Qué podemos ver acá? El coseno, con este coseno, el coseno se elimina. Eliminamos los tiempos porque se están dividiendo, pasarían a eliminarse. Entonces nos quedaría que nuestra altura es igual a la distancia multiplicada por la tangente de beta menos coseno de alfa multiplicado por el seno de alfa nos daría igual a la tangente de alfa. Bueno, esta vendría a ser nuestra respuesta en lo que sería la altura, pero como no nos piden la altura, lo que nos pide es encontrar x, que vendría a ser la distancia horizontal. Entonces nos quedaría nuestro x, nuestra distancia vendría a ser igual a la altura, todo esto dividido entre la tangente de beta menos la tangente de alfa. Y esto vendría a ser nuestra respuesta, ya que lo que nos pide es la distancia horizontal x, y esta vendría a ser la distancia horizontal de x. Eso sería todo. Gracias.